Buenas a todos los asociados, la comunidad en general y a todos los participantes del sector de la economía solidaria. Mi nombre es Juan Carlos López, yo soy el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria y el día de hoy queremos continuar con una serie de dinámicas académicas en las cuales le transmitimos al sector situaciones o les ponemos temas de gran importancia. Hay que tener en cuenta que estamos en este primer trimestre del año en el desarrollo de las asambleas generales de las organizaciones de la economía solidaria. Por tal motivo, voy a explicarles las generalidades y temas de gran importancia para que se tengan en cuenta en estas asambleas de este primer trimestre. Primero que todo, iniciaré con señalar que la Asamblea General es el órgano máximo de administración de las organizaciones de la economía solidaria y sus decisiones son obligatorias para todos y cada uno de los asociados, siempre que se haya adoptado las decisiones de conformidad con los estatutos y en especial en cumplimiento de las normas legales y la Constitución. Quienes hacen parte de la Asamblea General de asociados, como su nombre lo indica, son precisamente todos los asociados hábiles e inhábiles. Si bien tendremos en cuenta que las decisiones solo se adoptarán con asociados hábiles, la asamblea está compuesta por absolutamente todos los asociados de nuestras organizaciones, es decir, de las organizaciones de la economía solidaria. Los asuntos que tratarán las asambleas o este órgano máximo de administración en cada una de nuestras organizaciones son, entre otros, los siguientes: establecer las políticas y directrices generales de las cooperativas para el cumplimiento del objeto social o de los fondos de empleados o de las asociaciones mutuales, tomar decisiones sobre las reformas estatutarias o modificaciones en los artículos del estatuto, examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio, destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y en los estatutos, fijar los aportes extraordinarios. Algo muy importante, elegir los miembros de administración y los miembros de la Junta de Vigilancia. Es decir, la Asamblea toma decisiones frente a la elección de órganos también de gran importancia dentro de la organización, como es la Junta de Vigilancia o Junta de Control Social o el Consejo de Administración y Junta Directiva. Elegir al revisor fiscal y a suplente y fijar la remuneración del mismo. Y los demás, digamos, las demás decisiones que deba adoptar la Asamblea General como máximo órgano y que estén señaladas en cada uno de sus estatutos y conforme lo determine la ley. Tipos de reunión. Los tipos de reunión que se pueden dar en el seno de una asamblea son la reunión ordinaria, ¿cierto? Que, como les manifesté al principio, son aquellas que se celebran en una época del año determinada y para ello es en el primer trimestre del año, es decir, del 1 de enero del año al 31 de marzo, por convocatoria. Expresamente está determinada en los estatutos y se analizan temas inherentes al estado financiero, contractual de la entidad y a las demás cargas estatutarias o obligaciones estatutarias que se determinen en dicha asamblea. Es importante que la asamblea ordinaria se realice una vez al año y que se realice en el primer trimestre del año. La otra clase de reuniones es la reunión extraordinaria. Son aquellas que se pueden realizar
en cualquier momento o en cualquier época del año y se adelanta para atender asuntos que revisten urgencia o que deban atender necesidades imprevistas en la organización. Es decir, se reúne la asamblea para que tome decisiones propias del órgano máximo y que no dan espera. Por eso se cita o se convoca a reuniones extraordinarias. Reunión de hora siguiente. Digamos que en temas generales la clase de reuniones es la reunión ordinaria y la reunión extraordinaria, pero la reunión de hora siguiente es simplemente un tema ilustrativo frente al comportamiento del quórum en el momento de la instalación de la asamblea. ¿Y qué quiere decir la reunión de hora siguiente? Que si llegada la hora de la convocatoria para la realización de la asamblea no se encuentra el quórum suficiente para empezar dicha reunión, esperamos una hora para iniciar con el quórum especial. Reunión de segunda convocatoria. La reunión de segunda convocatoria no se encuentra regulada en la normativa propia del sector. Por analogía se aplican las reglas del Código de Comercio y la reunión de segunda convocatoria es que si no se reúne el quórum para llevar a cabo una reunión, pueda invitarse a una reunión de segunda convocatoria conforme lo establezcan los estatutos o conforme a las reglas propias del Código de Comercio. Y la reunión por derecho propio es que al no citar los órganos competentes la reunión ordinaria que debe desarrollarse en el primer trimestre del año, todos los asociados podrán asistir a las instalaciones de la organización el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana y llevar a cabo la reunión ordinaria de asamblea por derecho propio. También no es un tema que se encuentre regulado en nuestras legislación cooperativa o de la economía solidaria, sin embargo, sí es un tema por analogía que se aplica de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio. La suspensión de la asamblea. La suspensión de la asamblea tampoco se encuentra regulada en nuestra normativa cooperativa y por extensión del Código de Comercio podremos suspender la asamblea cuantas veces queramos, pero no podrá las deliberaciones y la terminación de la asamblea a la que hemos convocado no podrá llevarse más de 3 días hábiles desde el inicio de la asamblea o desde la fecha en que fue convocada. Eso es para el tema de suspensiones. Reunión no presencial es una forma de convocar y de instalar las asambleas en la cual no necesitamos la presencia física de los asociados, ¿sí? Sino que podemos utilizar instrumentos virtuales, instrumentos de comunicación propios que permitan el desarrollo de una asamblea. Es necesario para reuniones no presenciales que estén reguladas y determinadas su forma de realización en los estatutos de la entidad. Las reglas están en la ley 222 de 1995, propias también del sector del comercio, que por analogía pueden ser aplicables a nuestras organizaciones al no establecerse en nuestra normatividad de la economía solidaria reglas propias para el ejercicio de reuniones no presenciales. Reuniones no presenciales para asambleas ordinarias o para asambleas extraordinarias. Ahora bien, como requisitos esenciales de las asambleas está la convocatoria a las asambleas. Y la convocatoria debe determinar cuál es el órgano competente para poder convocar a los asociados a una reunión ordinaria o a una reunión extraordinaria. Como lo hemos dicho, frente al tema de asambleas ordinarias,
La convocatoria, el órgano competente para hacer la convocatoria a la asamblea ordinaria es el Consejo de Administración o Junta Directiva en fondos de empleados. Es el órgano competente para convocar a la asamblea a una reunión ordinaria, ¿sí? De tal suerte que si el Consejo de Administración no convoca a la asamblea, como lo mencioné, podrá realizarse la reunión por derecho propio, asistiendo cada uno de los asociados el primer día hábil de abril a las 10 de la mañana y llevar a cabo su reunión ordinaria. Respecto a las convocatorias de asambleas extraordinarias, que son para tratar temas urgentes, dicha convocatoria la puede realizar tanto el Consejo de Administración y adicionalmente también podrá ser convocada por la Junta de Vigilancia, podrá ser convocada por el revisor fiscal o podrá ser convocada por mínimo el 15% de los asociados hábiles de las organizaciones. Es decir, ellos tienen el poder de convocar a una asamblea de asociados extraordinaria. Recuerden, extraordinaria, no ordinaria. Es decir, que esta es una primera recomendación. Organizaciones, sector, abogados, representantes, determinen en la convocatoria realmente a cuál de las asambleas se está convocando, si es ordinaria o si es extraordinaria, y adicionalmente cuando se levanten las actas hagamos claridad sobre qué tipo de reunión es la que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque en el control de legalidad debemos analizar realmente cuáles son los tiempos y los términos que se deben respetar tanto para una o como para la otra. Antelación para la convocatoria. La convocatoria para las asambleas debe realizarse en el término que determinen los estatutos. Son ustedes los llamados a establecer en sus estatutos cuál es el término que se debe adoptar para poder llamar a la asamblea a una reunión ordinaria y extraordinaria. Si bien si ustedes en los estatutos no establecen dicho término, por remisión de las normas del Código de Comercio, artículo 424, serían 15 días hábiles como mínimo para convocar a una reunión ordinaria. 15 días, en el cual no se contará ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión. Eso única y exclusivamente si no se dice nada en los estatutos. Si ustedes tienen regulado el tema de antelación de la convocatoria, la fecha para convocar, simplemente se respeta lo que esté determinado en los estatutos. Frente a la convocatoria de reuniones extraordinarias, también es lo que ustedes estipulen en los estatutos, y de no existir una regulación propia estatutaria de antelación para convocar a la asamblea extraordinaria, se podrá hacer con mínimo 5 días corrientes de antelación a la reunión, y aquí no se tendrá en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión. Contenido de la convocatoria, es decir, de la comunicación que enviamos a nuestros asociados para que asistan a las reuniones propias del órgano máximo de administración de cada una de nuestras organizaciones. La ley 79 realmente no señala un temario especial para reuniones ordinarias, simplemente manifiesta que debe existir fecha, lugar, lugar y hora de la reunión. ¿Sí? No señala absolutamente nada más. Pero es importante como recomendación de la superintendencia y frente a los controles de legalidad, para tener claridad, que en las convocatorias ustedes estipulen el nombre de la entidad que está convocando,
es decir, el nombre de la organización, el órgano que está convocando, el órgano competente, consejo de administración, fecha de la asamblea, la hora de la reunión, la ciudad donde se va a realizar la asamblea, con indicación de la dirección exacta del lugar donde se va a realizar la asamblea. Es importante que los asociados conozcan esos requisitos especiales: fecha, lugar, hora y lugar. Un proyecto del orden del día en asambleas ordinarias, que no es obligatorio sujetarse a ese orden del día, pero un proyecto del orden del día de los temas que se van a abordar en la asamblea ordinaria. Y el listado de los asociados hábiles e inhábiles, también como una recomendación para que ustedes en la convocatoria puedan de alguna manera poner en conocimiento de sus asociados quiénes son los que se encuentran hábiles y quiénes se encuentran inhábiles. Esto con el fin de que los asociados inhábiles puedan ejercer su derecho de defensa o contradicción antes de realizarse la reunión y que no se afecte el quórum de la asamblea. Frente al contenido de la convocatoria de asambleas extraordinarias, es importante, adicional a los requisitos ya mencionados, fecha de la asamblea, órgano que convoca, fecha, hora de la reunión, ciudad y lugar exacta donde se va a desarrollar la reunión, lista de los asociados hábiles e inhábiles. Es importante y es un requisito sine qua non para la convocatoria en asambleas extraordinarias que se determine el orden del día de la asamblea. Y se debe respetar ese orden del día que se ha comunicado en la convocatoria, se debe respetar en el desarrollo de la reunión. Es un requisito importante. Es importante adicionalmente tener en cuenta unas recomendaciones y bueno, valga la pena recordar que las asambleas podrán desarrollarse también con delegados, ¿no? Delegados elegidos en asambleas. Es decir, que se le traslada la facultad a un delegado que representa regiones, que representa sedes, de acuerdo a lo que establezcan los estatutos, van a suplir las funciones propias de la asamblea total de asociados y facilitar un poco el ejercicio de las reuniones cuando en organizaciones con un alto número de asociados realmente no pueden llevarse a cabo con facilidad la organización de una asamblea del total de asociados. Por eso también la asamblea de delegados es sumamente importante. Y en este caso quiero traer unas recomendaciones frente a la inclusión en orden del día para asambleas ordinarias o extraordinarias, en que debe incluirse el proyecto de transformación, el proyecto de fusión o el proyecto de escisión en las convocatorias que se realicen a las asambleas cuando vayamos a tocar temas que involucren una reforma estatutaria que sea objeto para transformar, fusionar o escindir la organización. Adicionalmente, es importante anexar como recomendación, también anexar en la convocatoria el acta del Consejo de Administración donde se decide convocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración, en el seno del Consejo de Administración, se toma la decisión de convocar a la asamblea. Es decir, que anterior a la reunión y anterior a citar a la convocatoria de la asamblea, el Consejo tuvo que tener una reunión y tomar la decisión de convocar al máximo órgano. Por eso es importante que se anexe el acta de la convocatoria y adicionalmente es importante que se envíe
dicha acta para los controles de legalidad que ejerce la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por otra parte, como otra recomendación, se debe informar a los asociados que tienen el derecho de ejercer, valga la redundancia, el derecho de inspeccionar los documentos referentes a los estados financieros, los informes y los demás documentos que se relacionen con las decisiones propias que se vayan a adoptar en las asambleas ordinarias o extraordinarias. Es decir, comuniquémosle a nuestros asociados que podrán ejercer su derecho de inspección sobre los libros propios de la organización frente a los temas que ellos deben adoptar. Y esto es un tema de transparencia y de suma importancia para que nuestros asociados vayan documentados, para que puedan tomar las mejores decisiones y puedan participar de la mejor manera en las asambleas propias de sus organizaciones, como propietarios de sus organizaciones. Publicidad de la convocatoria. La forma en que se da a conocer la convocatoria a los asociados es conforme se tiene establecido en el estatuto de la organización. Sin embargo, los medios más usuales utilizados por las organizaciones es un aviso publicado en las oficinas de la entidad, una carta personal, una misiva dirigida a la última dirección registrada del asociado o del delegado, podrá hacerse también a través de correo electrónico, un aviso publicado en un periódico de amplia circulación del lugar donde se encuentra, donde tiene presencia la organización, o cualquier otro medio informativo verificable. Señores, en los estatutos es importante que se respete el medio de publicidad conforme ustedes mismos lo han establecido en su estatuto. Es decir, que si ustedes señalan varios medios, es importante que agoten todos los medios. Y si consideran que no son los medios idóneos y que se encuentran frente a las realidades propias de la época en que vivimos, porque hemos encontrado en estatutos que los medios de publicidad son por medio de telegrama, y la verdad el telegrama ya se extinguió hace rato. Entonces hagan una actualización de sus estatutos, escojan los medios idóneos para que se facilite la convocatoria y que no vayan a tener inconvenientes en el control de legalidad o en el tema de ineficacias propias de la asamblea. Por otra parte, es importante frente al desarrollo de las reuniones tener en cuenta el quórum con el que vamos a tomar decisiones, el quórum deliberativo y el quórum decisorio. ¿Cuál es el quórum requerido para adelantar una asamblea? La asamblea de asociados, como regla general, se considerará que el quórum mínimo requerido es la asistencia de la mitad de los asociados, es decir, el 50%. Para el de asociados, para la asamblea de delegados, ¿sí?, no podrá tomarse decisiones si no se encuentra mínimo el 50% de delegados hábiles, convocados y elegidos para asamblea de delegados. Ahora bien, como debemos respetar la fecha, la hora que estipulamos en la convocatoria como un requisito supremamente importante de eficacia de la asamblea, si está citada la asamblea para las 8 de la mañana, podemos dar inicio a tomar decisiones con la verificación de un quórum del 50% de asociados asistentes o del 50% de delegados para las asambleas. Pero entendemos que es posible que a dicha hora no se cuente con ese 50% de asociados hábiles.
¿sí? Por ello, cuando en diapositivas anteriores les tocaba el tema de la reunión de hora siguiente, podemos a la hora siguiente de, digamos, de citada la asamblea, dar inicio a nuestra asamblea con un quórum mínimo del 10% del total de los asociados hábiles, que en todo caso ese 10% no podrá ser inferior a 10 asociados para aquellas organizaciones donde quizás ese 10% vaya a ser inferior a la mitad de los asociados que se requieren para la constitución de las organizaciones. Pero tengan en cuenta algo, representantes legales, apoderados, miembros de consejo de administración, miembros de junta de vigilancia y asociados. Tengan en cuenta algo. Ustedes pueden reunir dentro de la hora que fue citada la reunión. Es decir, si fue citada a las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana un segundo hasta las 8 de la mañana 59 o 9 de la mañana, ustedes pueden empezar la reunión si en ese transcurso ha llegado el 50% mínimo requerido para iniciar la reunión. Pero no podrán dar inicio con menos de ese 50%. Y mi invitación es que a las 9 de la mañana en punto, dentro del ejercicio que he planteado, que a las 9 de la mañana en punto verifiquen nuevamente el quórum. Y si tienen el quórum mínimo del 10%, o sea, la regla excepcional, den inicio a su asamblea. Pero de las 9 de la mañana en adelante no podrán esperar a que se reúna al menos ese 10%. No, señores. ¿Sí? Hay una hora determinada en la convocatoria para dar inicio. Y la hora hay que respetarla. Y la hora siguiente es en la cual podré dar inicio ya, pero al menos con el 10%, una vez pasada la hora. Antes no podré hacerlo. Tengan en cuenta esa recomendación para que no tengamos inconvenientes en controles de legalidad y posibles ineficacias que se puedan declarar de las reuniones que ustedes desarrollan, que entendemos, hay una logística, hay un costo para el desarrollo de sus reuniones de suma importancia para la entidad, pero somos un órgano que somos vigilantes del cumplimiento de la ley y de la Constitución. Por favor, ténganlo en cuenta. La Asamblea General de Delegados, como lo mencioné, el quórum mínimo requerido será el 50% de elegidos y convocados. No hay regla especial de hora siguiente para los delegados, es decir, que para la Asamblea de Delegados sí es necesario cumplir con el requisito mínimo. Es decir, mínimo el 50% de delegados asistentes hábiles podrán tomar decisiones dentro de las asambleas. Desarrollo de la reunión. Como hay una hora determinada para poder adelantar las reuniones ordinarias o extraordinarias de la asamblea, empecemos en la hora puntual. Entendemos que hay unos actos protocolarios, pero por favor así déjenlo señalado y mencionado en cada una de las actas, que realmente son las que, digamos, evidencian el desarrollo de la reunión. Entonces, cuando vayan a empezar la redacción del acta, empiecen que fue convocada la reunión a las 8 de la mañana, se dio inicio a la asamblea a las 8 de la mañana, pero se iniciaron con los actos protocolarios, el himno nacional, el himno territorial, el himno municipal, el himno propio de las organizaciones solidarias, el himno que tiene la organización, en fin, los actos protocolarios que ustedes han decidido para las instalaciones de las asambleas. Pero por favor, estipúlenlo en las actas para que nosotros los podamos evidenciar y sepamos que de alguna manera ustedes dieron inicio a la hora
que debería instalarse la reunión. Posterior a la instalación y los actos protocolarios que deberán digamos, ser instalados y desarrollados por el presidente del Consejo de Administración. Tengamos en cuenta que frente a las asambleas ordinarias es el Consejo de Administración el órgano máximo que los está convocando. Entonces, será él quien liderará en esos momentos dicha instalación, a no ser que tengan un moderador que pueda, digamos, dar inicio y ir desarrollando los temas. Pero el segundo tema importante es verificar el quórum. Verifiquemos el quórum. Verifiquemos el quórum para empezar a tomar las decisiones que necesitamos, digamos, agotar en cada una de nuestras reuniones. Y es con el fin de que se den las mayorías necesarias para que esas decisiones sean válidas. ¿Quién verifica el quórum? Ahí sí, ¿quién es el que juega ese papel importante? De acuerdo a el numeral sexto del artículo 40 de la Ley 79, la Junta de Vigilancia tiene la obligación de verificar asociados hábiles e inhábiles. Pues démosle, digamos, esa oportunidad a la Junta de Vigilancia para que sean ellos quien verifiquen el quórum en la asamblea ordinaria. Y si no tenemos presencia de la Junta de Vigilancia, si tenemos una Junta de Vigilancia que se encuentra dividida, lo podrá hacer el revisor fiscal. Pero es importante que se verifique el quórum teniendo en cuenta la lista que ya se envió en la convocatoria, donde se señalan tanto quiénes son los asociados hábiles o los asociados inhábiles. Frente a los asociados inhábiles, son miembros asociados, son miembros de las organizaciones, ¿sí? Tendrán derecho a voz, pero en su condición de inhábiles no tienen derecho a voto. Es decir, su voto no cuenta, precisamente porque los han declarado inhábiles, y si no han ejercido su derecho de réplica, su derecho de defensa, pues no podemos contar con decisiones propias de ellos, válidas para tomar decisiones. Tengan en cuenta eso. Elección de la mesa directiva. Después de verificado el quórum, es necesario elegir un presidente y un secretario de la reunión. El presidente, porque será el moderador de la reunión, ¿sí? Será la persona que liderará la reunión. Y un secretario, porque será la persona que hará las constancias necesarias y levantará las actas de nuestra reunión. Adicionalmente, también las organizaciones, de acuerdo a lo que establecen sus estatutos, eligen, digamos que eligen un comité de verificación del acta. Es decir, que una vez se levanta el acta, tenemos un comité para poder verificar que lo que se dejó constancia en el acta cumple con la realidad de las decisiones y de los temas que se trataron en la reunión. También tomemos esa decisión, una vez verificado el quórum, tomemos la decisión de elegir esos miembros. Entonces, después de agotado el tema de las mesas directivas, después de agotado el tema de la comisión verificadora, pueden empezar a tomar decisiones. Ojo, lo que de alguna manera en el desarrollo, lo que les estoy hablando, no es, digamos, los pasos a los cuales ustedes se tienen que sujetar necesariamente, pero es una recomendación, porque si bien en la asamblea ordinaria no tenemos unos pasos específicos o un proyecto del orden del día, porque en la misma reunión ustedes podrán establecer cuál es el orden, pero en las asambleas extraordinarias sí deben cumplir los pasos tal cual como lo establecieron en el orden del día de la convocatoria que le entregaron a cada uno de sus asociados. Es decir, que no se sujeten a como yo les estoy desarrollando los pasos, pero es una recomendación, y sí es sumamente importante el tema de que iniciar con la instalación, iniciar con la verificación del quórum. Eso es supremamente importante. No podemos verificar el quórum al final. No, eso es un tema primordial. Si es el primer tema,
Y el resto de temas que se pueden abordar en las asambleas o reuniones son reformas de estatutos, fijación de aportes extraordinarios, amortización de aportes, transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para la liquidación de la organización. Ojo, frente a la toma de decisiones, como regla general, se tendrá en cuenta que para tomar decisiones se debe contar con la mayoría absoluta de los votos de los asistentes. Es decir, verificado el quórum decisorio, tenemos el 50%. De 100 asociados asisten el 50%. Ya podemos tomar decisiones. Pero las decisiones las tomaremos ya tenemos quórum deliberatorio, el 50% de los asociados asistentes. Y decisorio con la mayoría absoluta de los asistentes. Es decir, con la mitad más 1. De los 50 que asistieron, 26 podrán tomar decisiones. O más de 26. Menos es una decisión fallida. Pero hay una regla especial y es para tomar decisiones frente a reformas estatutarias, fijación de aportes extraordinarios, amortización de aportes, transformaciones, fusiones e incorporaciones, disolución y liquidación. Se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los asistentes. Para la elección de órganos administrativos propios de la organización que elige la asamblea, podrán ustedes establecer otro tipo o mecanismos de votación, ¿sí? Y deberán respetarse conforme lo estipulen en sus estatutos. Es decir, para la elección de junta directiva, de consejo de administración o órgano de control social o junta de vigilancia, podrán adoptar otro tipo de sistemas de elección o de votación que solamente es el que estipulen los estatutos y se respetará conforme estén en los estatutos. Por último, quiero recordarles a los secretarios que toman el papel de asentar en las actas los temas o las decisiones que hemos adoptado en las reuniones, es decir, quienes se toman el trabajo de plasmar en los documentos la evidencia de lo que tocamos en nuestras reuniones. Y también esto es para los presidentes de cada una de esas asambleas que también han sido elegidos para moderar y liderar la reunión y que adicionalmente con su firma le han visto bueno al acta que contiene la reunión. Quiero decirles algo, por favor, antes de ejercer los controles de legalidad propios de la Superintendencia de la Economía Solidaria y antes de llevar dichas actas al registro en las cámaras de comercio, porque ustedes entienden y también son conscientes de que en Cámara de Comercio se hace un estudio previo para la inscripción formal, no tan control de legalidad como hace la superintendencia. Es importante que revisen ese documento, ¿sí? Que contenga los requisitos mínimos esenciales, es decir, la hora de la reunión, la instalación, el quórum, requisitos propios para que no se generen ineficacias de pleno derecho de dichas reuniones y se pierda un trabajo muy importante para las organizaciones y se pierda toda una logística. Sin embargo, como errar también es de humanos, ¿sí? Los invito a que si quizás esas actas tienen algunas, digamos, unos temas que corregir, unas correcciones, se hagan conforme lo establece el artículo 131 del decreto 2649 de 1993. Es decir, nosotros podemos podemos levantar actas aclaratorias. Ojo, actas aclaratorias frente a los temas de forma de los temas que no quedaron en evidencia en el acta que inicialmente se adelantó. ¿Y quién puede suscribir el acta aclaratoria? ¿Quién más que quienes, firman dicha acta? Es decir,
presidente, secretario de la reunión y la comisión verificadora del acta si fue nombrada y si dicha comisión está determinada por estatutos. Pero para aclarar temas de forma en el acta, porque podrán también, a la luz de lo que establece dicho artículo, suscribir actas adicionales, pero las actas adicionales sí deberán ser, digamos, suscritas por el órgano competente de la reunión. Señores, es decir, que si en el acta no hay evidencia, ¿sí?, de una decisión que no se tomó y efectivamente no se tomó, pero que estaba en el orden del día, el acta adicional se podrá adelantar, pero el acta adicional debe ser con el órgano, es decir, nos toca volver a hacer la asamblea. Entonces, mi invitación es a que revisen las actas antes de enviarlas a Cámara de Comercio. Hagan ese control ustedes propios de legalidad, de los requisitos esenciales que debe contener el acta. Y tengan en cuenta que si bien puede pasar en Cámara de Comercio para hacer un registro, no quiere decir que porque pasó en Cámara de Comercio el registro, cuando hagamos un control de legalidad en la Superintendencia de la Economía Solidaria, nosotros nos vayamos a pronunciar de la misma manera en que se pronunció Cámara de Comercio. Cámara de Comercio hace un control de forma, no un control de legalidad y exhaustivo como sí lo hace la Superintendencia de la Economía Solidaria. Los invito a que nos sigan, a que sigan participando, a que nos sigan apoyando en la construcción de lo que es una supervisión basada en riesgos, como bien lo quiere el superintendente Ricardo Lozano, y de alguna manera nosotros aquí también seguiremos contribuyendo al crecimiento del sector y al mejor ejercicio de supervisión para que las organizaciones, los asociados y la comunidad en general estén tranquilos. Mil gracias y los dejaré con mi compañero de Cámara de Comercio, que también les tendrá un tema interesante. Bienvenidos todos. Yo soy Mauricio Camargo Mesa, coordinador de las entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy vamos a revisar dos aspectos muy importantes para el sector. El primero son las actas y los aspectos registrales de las mismas, los cuidados y las competencias que debo tener para radicar en Cámara de Comercio. Y lo segundo es la renovación de mi inscripción. Esta renovación que se hace ya una obligación para todos y que debemos cumplirla. Para comenzar, es importante conocer las funciones y las facultades que tiene la Cámara de Comercio, en especial en este caso, la Cámara de Comercio de Bogotá. Son funciones regladas, son funciones taxativas y son funciones que están establecidas específicamente en la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como pueden darse cuenta en la presentación que ustedes están viendo en este momento, allí están los numerales que guían a las cámaras de comercio en los aspectos sobre los cuales tiene control y sobre los cuales puede hacer revisión. Es importante tener en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro de manera principal están establecidas en tres tipos de entidades o en tres sectores, por así llamarlos. Tenemos el régimen común, que es lo que nosotros llamamos fundaciones, asociaciones y corporaciones, el régimen solidario, que es el que hoy nos llama aquí, y régimen especiales, que son actividades especiales. Hoy nos vamos a centrar, como ya lo habíamos dicho, en todo el tema de la economía solidaria. Como pueden darse cuenta, los requisitos que verifica la Cámara de Comercio son básicos, son mínimos, y son los que están allí reglados. Ya voy a explicarles cada uno y temas específicos sobre los mismos. Lo primero que revisamos nosotros es el órgano competente. Es que el órgano que está tomando la decisión sea el competente para decidir, ¿sí? Ya sea conforme a estatutos o conforme a la ley. Lo segundo es el tipo de reunión. Si estamos hablando de una reunión no presencial, si una reunión presencial, ordinaria, extraordinaria, etc. El nombre de la entidad, que si bien es cierto, no se encuentra enmarcado dentro del artículo 189 del Código de Comercio como un requisito, es fundamental para que nosotros podamos afectar y hacer la inscripción en el registro de la entidad correspondiente. La fecha, que obviamente es importante también para temas registrales de certificación, que todo el mundo pues conozca lo que tiene el certificado y las decisiones que se tomaron, y asimismo para el cobro del impuesto de registro. La convocatoria, que ahí pedimos que haya un tema de literalidad en virtud de lo que señala la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué significa esa literalidad? Que sea conforme a lo que tenemos establecido en los estatutos.
Cuando no tenemos nada establecido en los estatutos, pues ahí sí nos vamos a la ley que sea la que esté regulando el tipo de entidad de nosotros. El quórum, en ese sentido vamos a hablar de quiénes están presentes, cuántos están presentes y verificar que cumplan con el número mínimo establecido para que se pueda reunir el órgano. Las mayorías o los votos, que son las decisiones, el sentido de la decisión, las personas cómo están votando, que cumplan con las mayorías, en los casos de pronto de elecciones, sobre todo de cuerpos colegiados, que cumplan con el sistema de elección, eso es importante. También y por último ya tenemos temas de aprobación del acta, que eso es un requisito ya establecido en el artículo 189 del Código de Comercio y pues por la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la firma de los documentos o las firmas de las actas. Adicional a ello, pues ya tenemos aspectos directamente de nombramientos, que son temas como la copia de la cédula o las aceptaciones, que digamos que son temas que se tienen que adicionar para que nosotros podamos proceder con la inscripción. Lo fundamental aquí, lo que queremos centrarnos en esta presentación, son los errores que se presentan. Cuando se cometen errores, la Cámara se ve obligada a hacer devolución de documentos. ¿Para qué? Para que se corrijan, para que haya claridad. Es importante tener en cuenta que esos documentos que quedan en el registro son públicos para todo el mundo y en ese sentido deben ser claros para todo el mundo. Por eso es que se hacen a veces las devoluciones y se solicitan aclaraciones. Vamos a hablar de básicamente los principales errores que se presentan. El primero, cuando tenemos modelos, nos basamos ya en esos modelos y a veces las fechas nos olvidamos cambiarlas. Entonces, el inicio dice una fecha y al final dice otra. En temas de convocatoria, convocamos y no tenemos en cuenta que ni el día que convocamos ni el día de la reunión pueden tenerse en cuenta para los días previos establecidos para hacer la reunión y para hacer la convocatoria. A veces nos señalamos de manera clara lo que tiene que ver con la convocatoria. Básicamente en la convocatoria, cuando lo revisa Cámara de Comercio, revisa tres aspectos principales: órgano que convoca, medio que convoca y la antelación. Y es ahí donde les hablaba de la literalidad. Tienen que ser muy claros y tienen que ser conforme a los estatutos. En los nombramientos de órganos de administración, muchas veces nombramos más de los que tenemos permitidos. Entonces nuestros estatutos dicen son 3 principales, 3 suplentes y nombramos 4 y 4. Ese es un error que se presenta común. Tenemos también el tema de nombramientos de órganos con nombres diferentes. Entonces estamos en un fondo de empleados y nombramos un consejo de administración, o estamos en una cooperativa y nombramos una junta directiva. Entonces debe coincidir con lo que está establecido en los estatutos y obviamente con lo que está en la ley. Muchas veces cuando se hacen las devoluciones, reingresa el documento y al reingresarlo ingresamos 2 actas con el mismo contenido, solo que una está correcta y la otra está errada. No podemos en ese caso hacer la inscripción. Tenemos 2 documentos idénticos y uno de ellos tiene un error. Y por último, pues de esta diapositiva, claro está, tenemos el tema de las constancias de firmas que hacen los representantes legales. Muchas veces se nos olvida dejar constancia de que ese documento está firmado, ya sea que está firmado directamente en el libro o dejan la constancia del FDO. Pasa mucho que cometemos ese error. Tenemos también no allegar las copias de los documentos o las aceptaciones, de lo que ya habíamos hablado para los nombramientos de representantes legales, consejo de administración, junta directiva, revisores fiscales. El quórum es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de un órgano colegiado y de un órgano como la Asamblea General. Cuando son órganos colegiados, órganos de administración, se tiene que indicar quiénes están presentes. Esos órganos nosotros los certificamos. Si ustedes ven un certificado, aparece Consejo de Administración, Pedro, Juan, María y José. Esos mismos nombres tienen que aparecer. En el caso de las asambleas o el órgano de dirección, cambia. Ya no tiene que ser Pedro, María, José o Jacinto, o digamos que eso no es lo que revisa como tal Cámara de Comercio. Lo que revisa es cuántos de los que conforman la asamblea son los que yo entro a verificar. Las actas a veces no vienen aprobadas, inclusive en el Consejo de Administración o Junta Directiva. Yo sé que es una costumbre no aprobarlas y aprobarlas de pronto en un acta diferente o posterior. En ese caso tendríamos que traer esa acta posterior donde la aprueban, porque es un requisito para inscripción. Y por último, a veces generamos extractos de actas y los generamos incompletos. Entonces nos falta indicar la convocatoria o la aprobación o el quórum y tiene que tener todo el documento, todo lo que necesita para inscripción. Bueno, vamos a revisar los aspectos que cambiaron
respecto a instrucciones dadas directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el decreto 2260 de 2019. Lo primero es que anteriormente el cálculo para el cobro de la inscripción o de la renovación de esa inscripción se hacía en salarios mínimos. Ahora cambia y es sobre VTs. Lo segundo, la Superintendencia incorporó unos nuevos campos que son necesarios diligenciar, que son cargos respecto de la participación de mujeres, el capital social y de empleados, entre otros. Es necesario hoy en día diligenciar toda la información financiera, absolutamente toda, incluyendo todos los campos del estado de resultados. Y por último, la definición del tamaño de la empresa, de acuerdo con los ingresos de la actividad primaria. ¿Por qué estar en la Cámara de Comercio? ¿O cuáles son los beneficios de estar en Cámara de Comercio? Entonces, lo primero es que certifican la existencia de la entidad. Con ello nosotros estamos certificando quiénes son representantes legales, quiénes son el consejo, la existencia de la misma entidad. Segundo, hay una visibilidad. Tercero, tenemos más de 500 servicios gratuitos que ustedes pueden hacer parte. Entren a nuestra página, véanlos. Tenemos servicios de chat, tenemos servicios de revisión previa de documentos, bueno, entre muchos otros. Tenemos acceso también a información estratégica que les puede servir a ustedes, que les puede servir al sector, posibilidad de conectarse con otras entidades y servicios para manejar de manera pacífica y solucionar de manera pacífica los conflictos. Aspectos para tener en cuenta al momento de la renovación. Lo primero, el plazo máximo es el 31 de marzo. Obviamente, y como siempre, recomendamos que no se deje para lo último. Entendemos que muchas veces se presenta complejidad para la generación de la información financiera, pero la recomendación es no dejarlo para lo último, para que ustedes lo puedan hacer de manera más sencilla, que todo esté funcionando de manera adecuada, menos llenas las sedes, menos llenas para hacer los pagos. Segundo, diligenciar todos los campos, como ya lo habíamos hablado previamente. Tener en cuenta que esta información que nosotros diligenciamos, sobre todo la información financiera, debe coincidir con la que vamos a presentar a otras entidades, entiéndase la DIAN, entiéndase la Superintendencia de la Economía Solidaria. Adicional a ello, es importante actualizar la información. Nos pasa mucho que no actualizamos toda nuestra información, colocamos nada más un pequeño información actualizada, entonces envían correos electrónicos a correos que ya no existen o que ya no son manejados por la entidad, a teléfonos que ya no están o que de pronto eran directamente de una persona. Es importante que estemos actualizados para que toda la información nos llegue donde debe ser. Cuando tengan establecimientos, agencias, sucursales, por favor revisen que hagan la renovación también sobre ellas, inclusive si están fuera de la jurisdicción de Cámara de Comercio de Bogotá. Si de pronto están, no sé, Medellín, hagan la renovación también en Medellín. ¿Listo? Muchas veces lo podemos hacer a través del servicio RUES, no es necesario que se desplacen hasta allá, y lo pueden hacer en cualquiera de nuestras sedes. Entendiendo las complejidades que se han presentado para muchos para poder hacer los pagos y las renovaciones, Cámara de Comercio ha hecho una expansión de posibilidades para que ustedes puedan hacer su renovación. Lo primero es que pueden hacer los pagos en línea. Se pueden hacer los pagos en línea con tarjeta de crédito, por pagos PSE. También se puede generar en línea la orden de compra, o sea, yo no voy a la sede ni diligencio a mano, ni tengo que hacer todo el trámite, hago la orden de compra y esa orden de compra voy y la pago en diferentes sitios. Por ejemplo, puede ser en una de nuestras sedes, en cualquiera de nuestras sedes, pero también pueden ser en entidades bancarias. Ustedes pueden ver, nosotros tenemos socios o asociaciones ya con estas entidades que son los que van a recibir, e inclusive con otros tipos de establecimientos, como son Bancolombia Corresponsales, Éxito, Carulla, Al Costo y Olímpica. Por último, es importante recordarles que tenemos unos obsequios por la renovación anticipada de nuestra inscripción. ¿Cuáles son esos obsequios? Son precios especiales hasta en 6 entradas para Maloca, hasta 8 pasaportes CCB gratis para Mundo Aventura y bonos por 300.000 pesos para formaciones que dicta la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto si es antes del 16 de marzo, pues en este caso, de 2020. Bueno, esta fue una pequeña explicación de todo lo que tiene que ver con Cámara de Comercio en cuanto a actas y en cuanto a renovación. Esperamos que ustedes puedan obtener toda la información, que puedan gozar de todos los beneficios que tiene Cámara de Comercio y agradecemos esta invitación y la oportunidad de servirles. Gracias.